Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan un feliz martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Bienvenidos ustedes, Fidel y David. Gracias, Darcy. Muy buenas tardes, amigos. Hoy martes vamos a desarrollar para ustedes nuestro segmento, nuestro programa sobre el punto candente de la economía. Y dadas las circunstancias que vive la economía del país desde hace ya unos cuantos años, el tema del que queremos conversar con ustedes hoy es sobre el control cambiario. ¿Se mantendrá el control cambiario a futuro? ¿Será levantado? ¿Será suspendido? Ese es un tema, porque es que lo están sacando de nuevo a la palestra. Sí. Si algunos funcionarios de gobierno han dejado ver así entre las cortinas como que se está revisando la medida del control cambiario, que están pensando quizás en levantarlo. Es así. Bueno, es una buena interrogante, ¿verdad, David? ¿Seguirá en vigencia el control cambiario 14 años exactamente? 14 años. Desde que fue implementado el 5 de febrero del 2003. Le pedimos al equipo de producción para hacer breve, vamos a decirlo, refrescar la memoria. Que dijo el presidente para ese entonces, Hugo Rafael Chávez Frías, junto con los miembros de su gabinete económico para ese entonces también, como fue el ministro de Economía y Desarrollo, Felipe Pérez, y para ese entonces también ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega. Vamos a escuchar. No habrá controles de cambio, ni de tasa, ni de evaluación. No están dadas las condiciones para que lleguemos al control de cambio. Queda suspendido el mercado cambiario, el comercio de divisas en el país. Esas informaciones, como ustedes pudieron ver en pantalla, fue del 22 de enero del 2003. El presidente Chávez, junto con sus ministros, repito, de la cartera económica, Felipe Pérez y Tobías Nóbrega, descartaron en ese momento la posibilidad de implementar un control de cambio que se llevó a cabo desde, repito, febrero 2003, luego del paro petrolero. ¿Cuál fue la razón manejada para ese entonces, en el momento en que se implementa? Simplemente para ir controlando la fuga de capitales. Su opinión, la opinión de ustedes, compañeros, de este punto candente en la economía que vamos a llevarles. Un control de cambios siempre es temporal, al menos siempre es una medida temporal hasta que se implementan otras políticas de estabilidad económica. Este control de cambios ha durado 14 años. Ha creado una distorsión económica, ha creado un mercado paralelo volátil, especulativo, ha debilitado la moneda. Hay un sinfín de razones por las que el control de cambios debería retirarse. Claro, sí, porque implementados inicialmente, como tú lo has dicho, David, para corrección de distorsiones macroeconómicas, son efectivos cuando son aplicados para el corto plazo. Pero ya un control de cambio que tiene 14 años, inicialmente se inauguró, Fidel, este control de cambio con una tasa de 1.600 bolívares por dólar. Recuerden, 1.600, pero de los de antes, ¿no? O sea, 16 y bolívares bajo el de convenio cambiario número 3, y de ahí pues también se origina la Comisión Nacional de Divisas, como fue CADIVI. Sí, conviene recordar y ubicarnos en el momento histórico del que estamos hablando. En el año 2003 estaba terminándose de desarrollar aquella circunstancia que se presentó en la época del paro nacional, que también devino en paro petrolero, en contra de la gestión de gobierno del presidente Chávez de entonces. El país reclamaba y protestaba pues una serie de medidas económicas que el gobierno venía ejecutando y medidas de orden político. Lo cierto es que esta situación pues devino en un caos realmente importante, y basado en ese caos, el gobierno nacional tomó la decisión de ejecutar un control cambiario con el supuesto de evitar el movimiento de capitales hacia el exterior. Un movimiento de capital que no ocurría solamente por esta situación y en ese momento. Es un fenómeno que se ha presentado en Venezuela a lo largo de muchos años. Pero lo cierto es que el gobierno toma esta medida y la toma con la finalidad de mantenerla desde ese momento. Pero eso no lo dijo, ¿no? Estoy convencido que no fue una medida temporal. Eso fue una medida decidida con la intención de mantenerla en el tiempo, como en el tiempo la han mantenido, 14 años. Y fue una medida de control político, no una medida de orden económico, sino de control político para tomar poder y dominar el manejo de las divisas de todo el país,
con la que funciona la economía de todo el país. Y de esa manera, pues poner la mano en el control de todo, absolutamente. Claro, pero claro que nunca lo iban a decir, ¿no? La intención que la había historia, detrás de todo eso, lo demuestra. porque el 22 de enero de ese mismo año 2003, David, menos de un mes, a pocos días de implementarse el control cambiario, pues ellos dijeron que no habían condiciones y que realmente eso no pasaba, no está dentro de los programas, los proyectos previstos en el gabinete económico, David. ¿Intención política o intención económica para corregir las distorsiones de ese entonces, dado el paro nacional? El control de cambio fue político. Acababa de venir un intento de golpe de Estado, acababa de venir la huelga petrolera, el gobierno se sentía inseguro y pone un sistema de control sobre las divisas. Era esencialmente político. Sí, inmediatamente ellos implementaron todas las restricciones cambiarias. Las personas que no tenían la posibilidad de obtener las divisas oficiales fueron buscando otras alternativas y de ahí el surgimiento del mercado paralelo. Claro, porque de inmediato pusieron el control de cambio, comenzó a funcionar este sistema que hemos conocido hasta el momento, en el que hay varios tipos de cambio conviviendo en paralelo en su momento. Y si ustedes revisan un poco la historia reciente, encontrarán que hemos tenido en algunos momentos 2, 3, 4 y hasta 5 tipos de cambio en paralelo. En este momento tenemos 3 tipos de cambio. Sí, es así. Bien, nosotros debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de un punto de economía, un mundo de economía. Estamos hablando en esta sección, un punto candente de la economía. ¿Seguirá manteniéndose el control de cambio? ¿Qué creen ustedes? No se aparten, por favor. Bien, regresando de esa ficción que acabamos de ver, estamos en un mundo de economía. Hoy en nuestra sección, un punto candente en la economía, estamos analizando el tema del control cambiario. ¿Se irá a mantener todavía en el tiempo el control cambiario que ya lleva 14 años en Venezuela? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y en el ánimo de ir recordando las cosas para ubicarnos en tiempo y espacio con respecto al tema, invitamos a nuestro director a pasar el siguiente video en donde veremos las expresiones del entonces vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, hace apenas unos 2 años, 2015, comentando sobre el tema del control cambiario. Veamos. El control de cambio en Venezuela no es una medida económica. El control de cambio en Venezuela, mis queridos compatriotas, es una medida política. Porque si nosotros quitamos el control de cambio, ustedes sacan los dólares y nos tumban. Mientras gobernemos, tendremos que tener control de cambio. Durante la tercera etapa del plan de movilización rumbo al tercer Congreso Nacional del PSUV, indicó que mientras no logren una hegemonía política, se enfrentarán a una confrontación permanente. Aquí no habrá estabilidad. La única manera de que haya estabilidad política en este país es que nosotros logremos una mayoría, una hegemonía política. También dijo que es tarea de la revolución acabar con la pobreza y la exclusión. Caramba, no sé qué piensan ustedes, amigos, pero está clarito, clarito, clarito. ¿Qué opinión te merece, David, esta expresión, una medida política? Es una medida política, no tiene ninguna razón económica para existir. El control de cambios no tiene una razón económica para existir. Solo es una medida de control político sobre las divisas que tiene el país. Pero a través de controlar las divisas, ¿qué es lo que busca un gobierno teniendo manejo duro, preciso, hegemonía, rígido? Usando la palabra de Istúriz, hegemonía. Hegemonía, control, una ilusión de control. Sí, en la práctica sí es. Oye, qué excelente esa expresión, David, una ilusión de control. Pero bajo esa ilusión, de una u otra manera, con un control cambiario de 14 años, ¿cuál ha sido el efecto y sobre todo el padecimiento, los costos que se ha tenido que pagar aquí desde todos los sectores económicos productivos, el empresariado, los trabajadores, todos los consumidores, todos los agentes económicos? Pero es que, Darcy, es que el control es de tal nivel hoy en día que prácticamente el gobierno es el único ente que, económicamente hablando, ejecuta las importaciones de los insumos y de las materias primas. Ayer hablábamos, por ejemplo, del caso de las panaderías. ¿Quién es el que importa la harina de trigo?
el gobierno, porque es el que tiene las divisas, porque las controla y no las suelta. Y si las va soltando, en 14 años tenemos en esto, que las van soltando graneado, de a poquito, de acuerdo a qué criterios y priorizando qué cosas, porque a veces uno no se explica cuáles son los criterios de prioridad, ¿no? Por ejemplo, festejar carnavales con festivales pagando músicos internacionales cuando no hay medicinas para tratamiento. Bueno, esas son las contradicciones. Hemos escuchado sobre la apreciación para ese entonces vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, por la parte del sector oficialista. Pero vamos ahora a escuchar la opinión y que fue dada recientemente por Luis Vicente León Dávila, presidente de Data Analysis, respecto al control cambiario. Los controles. Es decir, el problema fundamental de la economía venezolana es el control de cambio y de precio. Y yo no te estoy diciendo que el gobierno haga eso porque quiere fastidiar a nadie ni destruir a nadie. Yo no creo en esa teoría de la conspiración que están controlando el cambio para destruir. Yo creo que están controlando, porque hay gente que es controladora. Controla a tus hijos, controla a tu empleado y crees que con eso, vamos aquí, interviene en la vida, decides con quién se va a casar, este tipo es gafo, déjame ver cómo yo le resuelvo el tema para que él no... Hay gente que es así. Bueno, el gobierno en materia económica es así. Es decir, él cree que puede controlar los precios y eso evita la inflación. Y él piensa que la inflación es un fenómeno que ocurre porque hay unos bichos que se están ganando unos reales y están destruyendo al pueblo. Entonces, le controlan los precios. Lo que ha dicho la economía a lo largo de toda la historia es que los controles lo que hacen es empeorar el problema. La única manera de que tú resuelvas el problema de la inflación es que haya más productos y más producción y competencia. En un país donde hay producción y competencia, los precios bajan o se equilibran. ¿Cuál es el único lugar donde no se pueden parar los crecimientos de precios? Cuando tú tienes que pelar para conseguir los productos. Entonces, de nuevo, no es un tema de bueno o malo, es un tema de que no funciona. Yo le oí a Ángela Layón, el director de Pro Da Vinci, le oí una cosa que a mí me llama mucho la atención, me parece espectacular. Él dice, todos los economistas nos equivocamos en muchísimas cosas, y es verdad, pero hay dos donde nunca nos equivocamos. El control de precios genera inflación y el control de cambios, corrupción e ineficiencia. Eso no te equivoca. Entonces, esa propuesta en el lado de eliminar los controles es correcta. Crear $1 en la aduana, eso mete más dólares. O sea, cuando tú tienes un montón de dólares, lo que tú estás generando es lo que la economía llama arbitraje y los venezolanos llamamos bachaqueo. ¿Qué es el arbitraje? Si tú tienes $1 barato y se puede vender caro, ¿cuál es la demanda del dólar barato? Infinita, viejo. O sea, Claro. Sí. Bueno, más que claro. Luis Vicente León Dávila, control de cambio, control de precios, son incitadores en la medida para que se vayan incrementando cada vez más las distorsiones económicas, porque la inflación es sinónimo de miseria. En la medida en que aumentan los precios, cada vez seremos más pobres. Controles de precios, no. Simplemente, ¿cuál es la solución? Es ir dinamizando el aparato productivo a través de producción, pero en un estado, en un modelo de libertades económicas, David. Para que haya producción tiene que haber libertad económica. Oh, claro. Tiene que haber garantías, tiene que haber apertura de mercados, tiene que haber libertad del uso de la divisa. Correcto. Y sobre ese tema vamos a conversar en el próximo segmento, amigos. Tenemos que hacer un corte comercial y regresamos en algunos segundos. No se retiren, vamos a concluir sobre este tema del control cambiario. ¿Se mantendrá aún en el tiempo? Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía. Estamos hablando hoy, martes, de un punto candente en la economía sobre una interrogante que cada vez pues es mayor, dada la situación tan asfixiante que presenta la economía nacional. ¿Se mantendrá? ¿Hasta cuándo se irá a mantener el control cambiario? En los últimos 20 días de este mes que está corriendo, marzo, ha venido descendiendo el precio del dólar paralelo. Tú lo dijiste al cerrar el segmento anterior, Fidel. ¿Por qué esta tendencia a la baja del dólar, David? Del dólar paralelo, ¿no? Ha habido una devaluación monetaria, eso es verdad. Sin embargo, el mercado paralelo es un mercado altamente volátil, manipulado y especulativo. La paridad del dólar ha crecido más que lo que... O sea, el valor del dólar ha crecido más que la paridad real que tiene
que tiene la divisa. Me explico. El piso de la moneda, la banda baja, podría estar en orden de 1.600, 1.800 bolívares. Que el dólar haya llegado a 4.300 bolívares es una especulación. Por eso, cuando existe tal distorsión, vienen de pronto bajas enormes, porque no es el valor real del cambio. Sí, pero eso es cierto, pero esas bajas importantes que se han visto en estos últimos días, donde el tipo de cambio perdió 1.500 unidades monetarias, perdió 1.500 bolívares, la paridad cambiaria, pues ciertamente llega a un nivel muy bajo. Pero estamos viendo también una situación en la que no hay oferta de dólares en el mercado suficiente, y lo que se ha podido ver en el pasado, y esto lo marca, digamos, los hechos, es que cuando hay un retroceso de este tipo, después viene un repunte mucho más marcado que el retroceso. Entonces, si esta situación se vuelve a presentar en los próximos meses, estaríamos viendo un repunte de más de 1.500 bolívares en el tipo de cambio. Y eso lo acercaría a un límite escabroso, y lo comparto, irreal, de un valor de la divisa cercana a los 5.000 o que supere los 5.000 bolívares. Pero de todas maneras, todo esto que estamos hablando, amigos, es consecuencia de la distorsión económica, y eso hay que decirlo. Todo está distorsionado. Que crea el control cambiario. Y es que, vamos a verlo en frío, el control cambiario empezó en el 2003 para frenar la fuga de divisas y evitar la devaluación de la moneda. Y arrancó con un valor, a valor de bolívar actual, el tipo de cambio de 16 bolívares por dólar. ¿Y en qué nivel estamos con el control cambiario? Es así. ¿En dónde va la devaluación? ¿Funcionó? No, ¿Funcionó para otra cosa? No, porque como lo dijimos en segmentos anteriores, ha sido una medida tomada y sostenida y que se ha mantenido a lo largo de estos 14 años exactamente, nada más que con propósitos y con intereses netamente políticos, ¿no, David? El mercado paralelo es un mercado manipulado. Claro. Es un mercado volátil y es un mercado de especulación. Para ganar dinero con el cambio de bolívares a dólares. Claro, porque hay gente que tiene acceso a dólares a un dólar a 10 muy barato bolívares, que vende a 4.300 bolívares. Es un gran negocio. Más rentable que eso no hay nada. Ahora bien, el valor real de la divisa no es 4.300. Esta baja de 1.500 bolívares responde quizás a realidades. Responde a una realidad. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio en el futuro? No se sabe. Si hay cambios en políticas económicas, si se retira el control de cambios, va a tender a la baja. Si pasa y a estabilizarse. No lo sabemos. Bueno, sí, porque dependerá del funcionamiento del Por supuesto que mercado. sí, pero todos apuntan en la lógica económica, los economistas, de que se debe ir hacia la unificación cambiaria. Tú decías antes, entre telones, David, que hablar de toda esta distorsión es muy lineal y está muy relacionado directamente con la antieconomía que vivimos aquí en Venezuela, porque no podemos hablar de economía. La decisión técnica correcta es unificar el tipo cambiario, quitar el control de cambios. Es así. Caramba, pero me van a perdonar, yo no veo al actual gobierno tomando esa decisión. Bien, no los veo. Seguiremos. Habrá que hablar más de esto. Por supuesto. Pues, es un tema en desarrollo y que tiene un impacto enorme sobre la vida de cada uno de todos nosotros en este país. David, Darcy, muchas gracias. Amigos, hemos concluido nuestra temática por el día de hoy. Están todos cordialmente invitados para el jueves y viernes para que nos acompañen aquí en Un Mundo de Economía. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por su atención. No podemos despedirnos sin decirles que hágase lo que se haga y dígase lo que se diga, la economía es el motor que mueve al mundo. Que tengan todos una feliz tarde, buen provecho.